Bienvenidos a cada uno de ustedes. Eh, la Red Latinoamericana de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, en conjunto con la Universidad Estatal de Bolívar de Ecuador, se complace en ofertar una serie de capacitaciones de alcance regional. Creemos firmemente que estos espacios de acercamiento entre nuestros países en un contexto donde las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están redefiniendo los paradigmas de gobernanza. Nos reunimos esta tarde precisamente para explorar cómo estas herramientas pueden potenciar el diseño participativo, el desarrollo y la gestión incluyente de políticas públicas. Este encuentro se propone no solo aprender de experiencias pasadas, sino también proyectar de alguna manera un futuro donde la tecnología sea un puente hacia sociedades más justas, equitativas e interculturales. En este contexto de América del Sur, quisiera mencionar, caracterizada por su diversidad cultural, histórica y socioeconómica, las nuevas tecnologías nos ofrecen oportunidades sin precedentes para fortalecer la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Como dice el título de esta reunión, la captura de las lecciones aprendidas requiere de un enfoque sistemático que integre la experiencia con la innovación. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para compartir visiones, experiencias y compromisos que nos permitan avanzar hacia un futuro donde la tecnología sea sea una aliada en la construcción de sociedades más democráticas y humanas en América del Sur. Finalmente, mencionar que uno de los objetivos misionales de la red es fortalecer la cooperación desde distintos actores. Uno de ellos es la academia y en este momento tenemos la participación de la Universidad Técnica de Bolívar, representado por su rector, es el ingeniero Hernán Arturo Rojas, PhD, a quien, si está presente, le damos la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Víctor? No llegó todavía el rector, pero bueno, voy a hacer uso Ok, de la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por participar de esta capacitación que ofrecemos desde la Red de Políticas Públicas en el marco de nuestro segundo aniversario. Sí, hace 2 años, justamente junto a la Universidad Estatal de Bolívar y a la Universidad Nacional de Salta de Argentina, lanzábamos nuestra querida red, que es una red formada por expertos y expertas vinculados a temas de desarrollo sostenible. Quiero agradecer muy especialmente a Giuliani Minchetti Méndez, que será nuestra experta expositora el día de hoy. Ella es de República Dominicana, es profesional en ciencias políticas con maestría en desarrollo humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuenta con más de 10 años de experiencia en organizaciones internacionales, donde ha liderado iniciativas en derechos humanos, cambio climático y desarrollo sostenible, implementando el enfoque de derechos de capacidades. Giuliani se especializa en monitoreo, evaluación y aprendizaje, abordando conocimientos técnicos en gestión de proyectos y análisis de políticas públicas y es miembro de la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas por el capítulo de República Dominicana. Así que sin más, le damos las palabras a nuestra oradora del día de hoy. Muchísimas gracias, Daniela, por la introducción. Gracias a las personas que se han unido a formar parte de este importante espacio de construcción colectiva y diálogo. Y para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo conocimientos y experiencias con todos ustedes. Como podemos conocer ya de antemano, el tema que vamos a conversar hoy es acerca de cómo capturar y utilizar lecciones aprendidas en el ámbito de las políticas públicas. Eh, como
hemos tenido experiencia en cualquiera de las fases del ciclo de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. La experiencia es nuestro mejor maestro. De la experiencia es quizás la fuente donde más aprendizaje obtenemos. Pero a veces nos vemos limitados por saber cómo identificar ese aprendizaje y cómo reusar ese aprendizaje para de alguna forma impulsar el cambio real y duradero que demanda nuestra sociedad y para lo cual son diseñadas estas políticas públicas. Entonces, la idea es a través de este espacio poder explorar metodologías, casos prácticos sobre cómo las instituciones, los gobiernos pueden capturar, analizar y aplicar lecciones aprendidas para construir políticas públicas más efectivas. Quiero también que esta sea una sesión interactiva, que podamos conversar, no solamente yo hablando, sino que ustedes también tengan la oportunidad de aportar a la conversación. Y entonces los objetivos que aquí podemos visualizar, sencillamente es un espacio para sensibilizar sobre por qué es importante capturar y utilizar lecciones aprendidas para la gestión pública, que podamos fortalecer nuestras capacidades en el uso de herramientas, metodologías, prácticas para identificar y documentar esas lecciones aprendidas en el ciclo de las políticas públicas y reconocer el valor agregado que tienen las lecciones aprendidas para mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Así que sin más, antes de entrar en materia o ya realmente para transicionar a entrar en materia, aquí les presento un caso a partir del cual vamos a conversar, vamos a discutir. Entonces, el caso se llama La bomba de los manantiales. Voy a leer el caso y después voy a hacer una pregunta para que ustedes puedan interactuar. En la comunidad de Los Manantiales, en la zona rural de la provincia El Paraíso, tenía un problema grave. El agua estaba más a 2 kilómetros de distancia. Mujeres y niños caminaban todos los días para buscarla y muchas veces no era segura para el consumo. Ante esta situación, el Ministerio de Infraestructura Comunitaria decidió intervenir con un proyecto financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo Social. El equipo técnico concluyó que la mejor respuesta era instalar una bomba de agua de última tecnología de origen europeo. La idea era innovar, garantizar agua limpia para todos, reduciendo de inmediato la carga de la comunidad de tener que caminar largas distancias para el preciado recurso. En solo 6 meses la bomba estaba instalada. Hubo inauguración con cinta, prensa, discursos. El proyecto fue catalogado como un éxito y usado como ejemplo de innovación en foros nacionales. Pero a los pocos meses la bomba dejó de funcionar. La comunidad no sabía cómo operarla. No había técnicos capacitados en la zona y los repuestos solo podían conseguirse en la ciudad capital, a más de 300 kilómetros. Lo que comenzó como un gran logro, como una buena solución, terminó en frustración. Entonces, la pregunta que yo les hago es, si ustedes hubieran estado en este proyecto, ¿qué hubieran hecho diferente? Y quizás puedan pensar que le falte más información, más contexto, pero con ese contexto general de ese caso que acabamos de ver, ¿qué ustedes hubieran hecho diferente en esta intervención? Vamos a ver si alguien se anima a participar, puede levantar la mano y yo misma les doy la palabra. ¿Creen ustedes que la intervención al final fue exitosa, no fue exitosa? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué ustedes pueden reflexionar? ¿Qué podemos recopilar de este caso que ponemos aquí como disparador, como primer disparador para el diálogo que estamos teniendo hoy? A ver, ¿quién levanta la mano? No todos a la misma vez. Ahí pusieron en el chat una intervención. En el chat, y tenemos también a Dice, Erika. sin apropiación local y sostenibilidad, la innovación se convierte en fracaso. Comentario.
comentario. Excelente. Bueno, igual pueden utilizar el chat, Irene, efectivamente. si pueden escribir en el chat, yo voy a ir sacando las preguntas. Irene levantó la mano. Puedes tomar la palabra, Irene. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Eh, Quizás hubiese hecho principalmente hacer un análisis de la situación y de los problemas, y del mismo análisis quizás como ver las diferentes opciones, incluyendo formación, que fue lo que faltó en este caso. Y también las herramientas con las que cuenta la comunidad para llevar a cabo la posible solución que se plantea como solución, pero que al final fue una frustración, precisamente por la falta de planificación o análisis. Gracias. Bueno, de aquí, de tanto del chat como de la participación verbal, recogemos tema de que aquí hubo falta de capacitación, que hubo fallas en la planificación, que quizás no hubo un análisis previo para valorar los recursos con los cuales contaba la comunidad, y la falta de apropiación, que es lo que nos escribe en el chat. Entonces, aquí sí, coincido en que faltó un análisis más preciso, profesional y objetivo a la hora de planificar la solución o la intervención. Todo lo que ustedes han dicho coincide con el cierre del caso, que es que cuando los actores involucrados reflexionaron y vieron que el problema no era simplemente tecnología, sino que era la falta de sostenibilidad que quizás no se contempló. Entonces, la verdadera solución hubiera sido pensar en algo que la comunidad pudiera manejar con repuestos locales y con un plan de capacitación. Eso en este caso hipotético que hemos expuesto. La lección fue clara: no basta con resolver el problema inmediato. Un proyecto, programa, política es exitoso cuando las soluciones permanecen y se sostienen en el tiempo. Después que las asistencias técnicas se asientan y salen, si al poco tiempo eso no perdura, entonces ahí tenemos que comenzar a buscar factores que impidieron que esto se sosteniera. Pero también, si se sostiene, es importante buscar qué facilitó que esto fuera sostenible y duradero. Entonces, para nosotros poder apropiarnos sobre el uso de lecciones aprendidas, es importante reflexionar de manera crítica sobre la experiencia, identificar qué funcionó, qué no, qué podemos hacer mejor la próxima vez. Y eso es lo que vamos a ir explorando a lo largo de esta sesión. Hay un ciclo de aprendizaje de Kolb, se llama Ciclo de Aprendizaje de Kolb por David Kolb, que en el año 1984 comenzó a promover lo que se conoce como el ciclo de aprendizaje experiencial. Esto lo estamos usando ahora para traerlo a nuestra conversación, pero realmente se utiliza para todo el aprendizaje del ser humano, donde, como ustedes pueden ver en el ciclo, el aprendizaje experiencial comienza precisamente desde una experiencia concreta. En el caso que tenemos, utilizamos un proyecto como una experiencia concreta. Primero tiene que haber una experiencia. Las lecciones aprendidas no salen de suposiciones, de cosas que yo creo que van a pasar, no. Algo tiene que haber sucedido, por lo cual la primera parte es una experiencia. Y a partir de esa experiencia tener una observación reflexiva, reflexionar sobre esa experiencia. Cuando nosotros pausamos para reflexionar sobre la experiencia, entonces tenemos que generar una especie de conceptualización abstracta que nos permita capturar el aprendizaje de esa experiencia y finalmente, a través de la experimentación activa, poner a prueba lo aprendido. Entonces, asimismo como ese ciclo de aprendizaje experiencial se aplica prácticamente en todo, en el ámbito de una política pública es totalmente posible extrapolar este ciclo para comenzar a institucionalizar, a normalizar la generación de aprendizaje para poder utilizarlo como una fuente de mejora continua en nuestras intervenciones. Y de aquí se desprenden los conceptos clave de experiencia,
todo lo vivido, positivo o negativo, en el programa, proyecto, política pública. Esto ya lo vimos en el ciclo pasado. La buena práctica es la experiencia que funcionó bien, que es replicable y sostenible. Pero cuando hablamos de una lección aprendida, va más allá de darnos cuenta que algo funcionó bien. Va al punto de reflexionar de manera crítica por qué funcionó o no funcionó bien, para orientarlo hacia cómo hacerlo mejor en el futuro. Entonces, estos tres conceptos están interrelacionados, pero cada uno va subiendo de nivel hasta que llegamos al nivel reflexivo, al nivel crítico que nos permite identificar cuál fue la lección aprendida en cualquier caso que nosotros estemos estudiando. Pero en síntesis, la experiencia es la base del aprendizaje. El conocimiento se crea y se genera a través de la transformación de experiencias, destacando la importancia del aprendizaje. Entonces, para aterrizar en la definición concreta de lo que es una lección aprendida, tomamos la del Banco Interamericano de Desarrollo, que las define como el conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre varias experiencias en su conjunto a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. Entonces, aquí resalto nuevamente la parte de reflexión y análisis crítico, porque son los factores que efectivamente van a validar que hubo un proceso de análisis para identificar dónde está el aprendizaje. De igual forma, la antigua Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, lo definía como pausa y reflexión. Pausa y reflexión, como un componente del propio aprendizaje y de la gestión adaptativa, para tomarse un tiempo, pensar de manera crítica sobre actividades, procesos en cursos, productos, resultados y planificar mejor la forma de continuar. Es en ese trayecto del día a día, cuando estamos ejecutando, cuando estamos en medio de una intervención, pausar, tomarnos un tiempo y autorreflexionar, criticar, profundizar sobre lo que estamos haciendo, cómo esto nos está llevando o no a los resultados y así delimitar la mejor forma de continuar. Entonces, según su experiencia, y esto ustedes lo pueden escribir en el chat, pueden también levantar la mano, ¿de dónde ustedes creen que se aprende más? ¿Se aprende más del éxito o se aprende más del fracaso? Vamos a ver qué me dicen. Okay, bueno, aquí teníamos un mensaje en el chat sobre el caso que vimos, que tuvieron un caso inverso al de la bomba de agua, los atrapanieblas, que son proyectos sencillos y sostenibles con fuerte apropiación comunitaria, pero que no reciben apoyo político. Entonces ahí la, la apropiación estuvo de manera invertida. Bueno, tenemos el chat que se aprende más del fracaso. Vamos a ver quién más dice de dónde se aprende más. Del fracaso también, casi aquí vemos en el chat del fracaso. Son errores que dan experiencias y ayudan a no cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, miren, gracias por la participación. En realidad, cuando nosotros pensamos en lecciones aprendidas y en temas como de que, bueno, sí, aprendiste la lección, tendemos a pensar en lo negativo y por eso, claro, los fracasos, los errores son los que más aprendizaje nos generan. Pero la verdad es que de lo positivo también se puede aprender. Y bueno, aquí en el chat tenemos, ya dos personas nos dijeron de ambas. Pienso que cada aspecto, tanto del fracaso como del éxito, se puede aprender y es así. Aunque es más sencillo verlo desde el punto de vista del fracaso, porque es a lo que estamos quizás normalizados y acostumbrados, también es importante saber que hay buenas experiencias que nos pueden generar aprendizaje, porque como yo decía al inicio de la presentación o un poquito más hacia atrás de la presentación, cuando algo sale bien, no basta con saber que salió bien, ni con alegrarnos, ni con aplaudir porque salió bien. También requiere analizar de manera crítica por qué salió bien. Porque eso que constituyó para mí un factor de éxito y que hizo que saliera bien, me puede servir para otras experiencias y yo lo puedo utilizar.
Entonces, por ejemplo, yo en un proyecto en el que estaba participando, este proyecto se iba a replicar en otro país y como ya aquí se estaba implementando, las personas del proyecto me tuvieron una sesión conmigo y me hicieron algunas preguntas como de qué parte de la formulación del proyecto nuestro había sufrido algún cambio ligero o significativo que estaba funcionando mejor de lo que la propia formulación había estipulado. Y yo le decía, mira, cuando el proyecto se formuló, el paper decía que el proyecto iba a estar administrado por un comité ejecutivo multiactor con todas las instituciones involucradas. Pero el proyecto tenía 9 líneas de trabajo bastante amplias. Y lo que a nosotros nos estaba funcionando y nos estaba yendo muy bien era que cada línea de trabajo tenía su pequeño comité que estaba gestionando cada línea de trabajo. Entonces estábamos yendo como de lo particular a lo general, en lugar de lo inverso, que era lo que el proyecto había estipulado. Entonces, eso es un caso de cómo algo que está funcionando bien, que yo estoy viendo, wow, sí, mira, me está funcionando excelente, pero cuando yo profundizo en por qué la gobernanza de mi proyecto va tan bien, ahí yo detecto esos factores que están facilitando el éxito de este aspecto de mi intervención. Entonces, en resumen, de ambos se aprende, tanto de los fracasos como de los éxitos. Y es importante visibilizar lo que funciona bien para que otros puedan replicarlo y también lo que no funciona tan bien para que no tendamos a repetirlo. Entonces, ¿por qué sistematizar lecciones aprendidas? Por diversas razones. Cuando nosotros tendemos a sistematizar lecciones aprendidas, podemos tener más evidencia, más fuente de información para mejorar la forma en la que se diseñan las políticas públicas, porque hay una comprensión más profunda de lo que funciona que nos puede llevar a mejores resultados, incluso mejorando eficiencia y efectividad, porque esos mejores resultados se pueden impulsar incluso con menos recursos de lo que quizás pensábamos. Entonces, algo muy importante de esto es que es una fuente para fortalecer la confianza ciudadana, porque cuando hay un gobierno que denota que está aprendiendo para mejorar, que evalúa, que monitorea, que se preocupa, se visibiliza como un gobierno transparente, capaz de aprender, abierto a mejorar, y esto fomenta una mayor confianza hacia las instituciones públicas. Pero también las lecciones aprendidas son una fuente de innovación y adaptación, porque el aprendizaje continuo impulsa la capacidad de los gobiernos, de las instituciones, a responder a desafíos emergentes y adaptar sus políticas a procesos y contextos que son cambiantes. Hay muchísimas otras razones súper válidas que quizá ustedes también puedan identificar sobre por qué es importante sistematizar lecciones aprendidas. Pero ahora, bueno, yo les voy a poner otra pregunta. Sé que pregunto mucho, pero es porque me gusta interactuar. ¿En qué momento del ciclo de una política o programa se identifican las lecciones aprendidas? Según su experiencia, o quizás no tengan experiencia, pero puedan inferir en el momento de formulación, implementación, evaluación, cierre, ¿en cuál de esas fases se identifican lecciones aprendidas? Vamos a ver, me pueden decir por el chat, no hay problema. Aquí tenemos en todo el proceso. Así es, en todo el proceso es sumamente importante porque, tal como nos dicen en el chat, debe ser un proceso iterativo y es así. Vamos a ver aquí una gráfica. O sea, la quiero poner en perspectiva con otra que les voy a mostrar. Y no se ve muy bien porque no conseguí una mejor imagen, pero se las voy a narrar. Aquí lo que tenemos es el ciclo de la política pública, donde tenemos la identificación y diagnóstico del problema con la revisión de evidencia existente que genera una idea para un nuevo programa. Después se diseña el programa, se diseña la evaluación del programa, se implementa, se evalúa, se analizan los resultados. Y aquí en esta gráfica, al analizar los resultados, al evaluar, es cuando se visualiza la fase de compartir conocimientos, aprendizajes y usar la evidencia en decisiones futuras para escalar programas efectivos.
eso no está mal, es una forma de verlo. Pero la mejor forma de verlo es como nos han ustedes indicado, es en todo el ciclo. Y aquí esta gráfica lo explica mejor. Tenemos a grandes rasgos el ciclo en diseño, ejecución, evaluación y cierre. Y en cada una, como ustedes pueden ver, la identificación está interrelacionada tanto en el diseño como en la ejecución como en la evaluación. O sea que en cualquiera de las fases yo puedo identificar una lección aprendida. Posteriormente, documentar la lección aprendida, diseminar, compartir y reusarla. Y este reuso puede ser en otro proyecto, como ustedes pueden ver en la gráfica. El reuso alimenta otra intervención. Pero es importante saber que este reuso también puede alimentar mi propio proyecto. El reuso puede volver a mí como un boomerang para mejorar lo que ya yo estoy haciendo. Si yo hago este ejercicio en una fase de diseño, estoy a tiempo de mejorar el diseño. Si hago el ejercicio en una fase de ejecución, también estoy a tiempo. Por lo cual el reuso de la lección puede ser tanto para un proyecto siguiente o para mi propio proyecto. Entonces, aquí es donde se visualiza cuando se identifican aprendizajes en políticas públicas. Y ahora, de manera más detallada, vamos a ver en qué consiste cada una de esas fases, en qué consiste la identificación, documentación, diseminación y reuso. En la identificación, básicamente nosotros damos o sea, como su nombre lo dice, a reconocer y a identificar la existencia de que aquí puede haber un aprendizaje en una situación, en una experiencia X. Entonces, tratamos de buscar cierta relación causal entre lo que derivó de una experiencia, el proceso para derivar en esa experiencia, los factores críticos que condujeron a dichos resultados, y es en la fase en la que nosotros nos sentamos a tratar de reflexionar lo que funcionó bien, lo que funcionó no tan bien. Y en esta fase de identificación, que debería hacerse por iniciativa en toda la gestión de los programas y proyectos, es donde nosotros nos sentamos para, a través de diferentes metodologías, identificar lecciones aprendidas de manera participativa, con beneficiarios, con actores involucrados, pero también la identificación se puede hacer a través de estudios de casos, a través de observatorios, a través de revisiones posteriores a la acción, o After Action Review, como indica la metodología por sus siglas, por su nombre en inglés, entre muchas otras fuentes que ahora les voy a mostrar en detalle. Cuando hablamos de documentar, aquí hay que poner ya en concreto de alguna forma la redacción de la lección aprendida. Ya en la identificación yo a través de una metodología generé diálogo, generé reflexión, generé crítica, recopilé insumos y con esos insumos ahora yo voy a documentar para contribuir a explicitar, a explicar un nuevo conocimiento. El contexto en el que se identificó, cuál fue la situación que sucedió, pero además proveer recomendaciones prácticas porque no es suficiente con yo decir, mira, esto funcionó, esto no funcionó. No me puedo quedar ahí. Tengo que decir qué yo haría diferente, qué yo podría continuar haciendo. Y ahí es donde entran las recomendaciones prácticas para su aplicación. Y a través de esto se generan las llamadas notas de conocimiento o los nuggets de conocimiento, los policy briefs, los informes, los observatorios, entre otros. Entonces, el objetivo de la diseminación de lecciones aprendidas es dar a conocer la existencia de un nuevo conocimiento con el propósito de promover su reuso. Entonces, aquí es importante demostrar, como dar a denotar esta fase, que es bastante importante porque a veces identificamos la lección aprendida, documentamos la lección aprendida, pero ¿cómo les digo? Nos quedamos ahí. Entonces no compartimos, no diseminamos y así no hay forma de que otras políticas, otros proyectos puedan de alguna forma reutilizarla, que vendría siendo justamente la próxima fase. Entonces, en el reuso,
lo que, como su nombre lo indica, es el proceso por el cual las lecciones aprendidas son aplicadas en otros contextos, en otras políticas, en otros programas, están accesibles a los usuarios interesados y también ya quizás están alojadas en algún sistema de documentación como efecto de demostración y evidencia. Entonces, ahí tenemos en resumen las diferentes fases del ciclo de gestión del aprendizaje. Entonces, tengo una pregunta, ve que hay unas preguntas en el chat. Voy a abordar este slide para entonces ir a revisar las interacciones en el chat. Tenemos aquí las fuentes de lecciones aprendidas. Cuando vamos a documentar, nosotros tenemos diferentes formas de identificar una lección aprendida. Ya yo mencioné algunas, pero aquí también en las evaluaciones de proyectos y programas, los monitoreos, los reportes, las revisiones posteriores a la acción, talleres reflexivos, a través de retroalimentación de actores, a través de estudios de caso. Cuando hacemos gestión de riesgos, realmente cuando hacemos gestión de riesgos es una excelente fuente para generar lecciones aprendidas y a través de las comunidades de práctica. Entonces, todo eso, todas esas fuentes de información idealmente deberían de pasar a un proceso de sistematización para que la lección aprendida no solamente se quede en el documento, sino que se comparta y se aplica a nuevas decisiones. Entonces, vamos a ver el chat para ver algunas interacciones. Bueno, tenemos aquí la aplicación de evaluación de proyectos. Me pasó de ir teniendo datos positivos, por ejemplo, de incremento económico de emprendedores y comercio exterior, en cuanto aplicamos alianzas de cooperación técnica con otras ciudades. Excelente. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos la gestión del aprendizaje de la gestión del conocimiento? Sí, es una muy buena pregunta porque están bastante interrelacionados y tienden a utilizarse a veces aprendizaje, conocimiento de manera indistinta. Entonces, el aprendizaje, como hemos visto, surge de la experiencia de un proyecto, programa. El aprendizaje es algo concreto, positivo o negativo. Pero ya cuando hablamos de la gestión del conocimiento, es cuando ese aprendizaje nosotros lo tomamos y tratamos de incorporar o implementar un conjunto de procesos, herramientas prácticas para almacenar, compartir, capturar y diseminar esos aprendizajes. Entonces, la gestión del conocimiento lo que asegura es que las lecciones aprendidas y otros saberes no se queden aislados, sino que circulen. Y, por ejemplo, es como asegurarnos de que el aprendizaje se use. Y cuando el aprendizaje se usa, en la manera en la cual nosotros compartimos ese aprendizaje, entonces ahí ya estamos en la fase de gestión del conocimiento. En síntesis, aprendizaje, hallazgo puntual de la experiencia, que funcionó o que no funcionó. Lo documento, hago recomendaciones. Y ya cuando yo paso a la gestión del conocimiento es cuando a partir de quizás la centralización de todos esos aprendizajes, yo puedo sistematizar, capturar, circular y compartir. Entonces, sigue bastante similar, pero hay una pequeña línea entre ambas, porque el aprendizaje llega hasta una fase y ya cuando lo estamos usando, cuando eso está sistematizado, de alguna forma estamos haciendo gestión del conocimiento. Y entonces ahora vuelvo a la diapositiva, me voy a fijar si no hay alguna otra pregunta, comentario antes de, pero en resumen es eso. Bueno, aquí hay una pregunta, si hay alguna fuente externa abierta donde se puedan consultar. Bueno, sí, lo vamos a ver en la presentación, algunas que les voy a indicar para que ustedes puedan también explorar por sí mismos. Hasta ahora, mensajes clave. Las lecciones aprendidas se convierten en evidencia para la toma de decisiones. Todo ese aprendizaje, ese conocimiento que se genera y se gestiona, se considera evidencia para la toma de decisiones. Y reiterar que no solo aprendemos de los errores, que los éxitos también nos muestran qué repetir para mejorar y alcanzar la excelencia. Ahora vamos a pasar a una fase
sobre el reuso de las lecciones aprendidas y de alguna forma, ¿para qué sirve? Reusar lecciones aprendidas sirve para, en primer lugar, adaptar. Ya lo hemos dicho de algunas formas a lo largo de la capacitación, pero con casos concretos. Aquí tenemos un ejemplo que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil. El éxito de este programa se convirtió en un referente mundial y las lecciones aprendidas de este programa han inspirado programas en la región de América Latina, África, Asia, a través de Cooperación Sur-Sur y a través del Programa Mundial de Alimentos. Por ejemplo, Chile y México fortalecieron sus programas de alimentación teniendo como referencia el modelo brasileño. La República Dominicana también, a través de su programa de alimentación escolar, utilizó como referente el caso brasileño. Y países africanos como Ghana, por ejemplo, recibieron asistencia técnica de Brasil para implementar programas de compras locales de alimentos para escuelas. Entonces, lo que un buen programa, como el Programa Nacional de Alimentación Escolar de Brasil, pudo evidenciar como éxito, otros países lo tomaron las buenas acciones, tomaron lo positivo y lo adaptaron y pudieron mejorar sus propias intervenciones. Entonces, las lecciones aprendidas sirven para adaptar. Luego, también sirven para escalar. Aquí tenemos el ejemplo de Prospera, programa de inclusión social de México, que se lanzó en el año 97 con el nombre del programa Progresa y consiste en un esquema de transferencias monetarias condicionadas. Yo creo que este es quizá el ejemplo más común en términos de escalabilidad de programas porque efectivamente, aunque se pone este de ejemplo, el éxito que tuvo este programa de inclusión social ha inspirado a más de 50 países en América Latina y otros países de Asia y África a desarrollar programas similares. Por ejemplo, Brasil, que implementó Bolsa Familia, aquí en República Dominicana, Progresando con Solidaridad, ahora Supérate, Colombia, que creó Familias en Acción, entre otros programas. Esto es un poco también de replicabilidad del programa en otros países, pero aquí la escalabilidad estuvo en que el programa inició primero en comunidades rurales de México y una vez mostró las mejoras significativas que pretendía lograr, entonces se expandió a zonas urbanas y luego a todo el país. Y así se escaló hasta que sirvió como referente para otros países de la región. Para lo que sirve una lección aprendida también es para reducir y desescalar, lo que a casi ningún gerente de proyecto, tomador de decisión le gusta o cree que no puede suceder. Pero también tenemos que estar preparados para tomar decisiones de reducir el alcance de un proyecto, el tiempo de un proyecto o desescalar el proyecto. Aquí un ejemplo de un programa que se llamó One Laptop per Child, que se implementó en diversos países, pero lo voy a ilustrar con el caso de Uruguay. Uruguay en el año 2007 realizó una compra de 100.000 computadoras portátiles y se convirtió en el primer país de los involucrados en esta iniciativa en adquirir un pedido completo de computadoras para desplegarlos a los niños de escuelas públicas entre 6 y 12 años. Entonces, una vez esto se implementó, todos los costos que esto implicó, los costos de mantenimiento del programa, que el país se convirtió en el primero del mundo, en el que todos los niños de educación primaria recibieron una primera computadora portátil gratuita. Pero en el año 2009, o un poquito más hacia acá, en el 2013, se realizó un estudio por el Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay y concluyó que el uso de las computadoras no mejoró la alfabetización y la calidad de la educación, que era lo que pensaban que iban a lograr. Entonces, que la mayor proporción del uso a las computadoras era mayormente para fines recreativos y solo el 4.1% de las laptops estaban siendo utilizadas para los fines educativos que fueron concebidas. Conclusión,
que la intervención de distribuir una computadora para cada niño entre 6 y 12 años de el nivel primario no surtió el efecto deseado. Entonces, de ahí en adelante, pues no hubo más nada que hacer con ese proyecto, a menos que lo revisaran y lo rediseñaran. Pero hasta ese punto hubo que desescalar y reducir la intervención. Entonces, esto también es algo que puede suceder y yo siento que, vuelvo y reitero, los tomadores de decisiones, los gerentes de programas, proyectos, también tienen que estar preparados para esto. Y en todo caso, también las lecciones aprendidas sirven para rediseñar. El caso que presento aquí es la Jornada Escolar Extendida de la República Dominicana. Fue un programa que cuando comenzó a implementarse en su primera fase, evidenció diversas limitaciones. Escuelas, o sea, la jornada escolar extendida pasó de que la jornada era de 4 horas, teníamos un grupo de estudiantes 4 horas en la mañana y un grupo diferente de estudiantes 4 horas en la tarde, y ya esa era la jornada escolar. Pero la jornada escolar extendida era 8 horas, entonces para poder llevar a cabo toda esa logística, se necesitaba una preparación previa para saber qué hacer con ese volumen de estudiantes que yo no podía tener en la misma infraestructura todo el día en las escuelas. Esto comenzó a verse cuando se implementó la jornada escolar extendida. No había capacidad de infraestructura, no se garantizaba la alimentación diaria para garantizar la permanencia de los estudiantes en el centro educativo. Y algunos docentes tampoco estaban preparados, ni los docentes ni el sistema en sí, para nuevas metodologías en un horario ampliado, más que la aplicación del currículo educativo en las 4 horas que se estipulaba originalmente. Hubo que rediseñar el programa, garantizando la alimentación escolar, y esto también llevó a reforzar el programa de alimentación escolar, la construcción y rehabilitación de los planteles escolares con aulas adaptadas a una jornada extendida, con comedores, espacios habilitados, etc. Y la capacitación docente en metodologías activas y en el uso del tiempo extendido. Entonces, esto es un ejemplo de un rediseño de un programa que se formuló y comenzó a implementarse. Y en el camino vimos que teníamos fallas, no desescalamos, no escalamos porque no había cómo escalarlo, pero se rediseñó y ahora sí se ha consolidado como política educativa nacional y parte de la estrategia de inclusión social del país. Pero lo más importante aquí es lograr institucionalizar el aprendizaje. Hay organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que han establecido procesos formales para que el aprendizaje sea institucional. Utilizar esto como evidencia para la toma de decisiones y no quedarnos solamente en la experiencia puntual, sino crear mecanismos permanentes para que las lecciones se generen y continúen alimentando la toma de decisiones. Entonces, el verdadero cambio ocurre cuando la gestión del aprendizaje y del conocimiento se convierten en parte de la cultura organizacional, gubernamental y no gubernamental. Y aquí les presento algunos ejemplos de casos donde se ha institucionalizado el aprendizaje, donde ustedes pueden acceder también a estos ejercicios, ver qué han hecho estas instituciones y son una buena fuente pues, de conocimiento para fines de investigación. El primero que vemos en la pantalla, de Behavioral Insights Team, es un instituto del Reino Unido que se instituyó en el año 2010 como una unidad dentro del gobierno, pero hoy es una institución consolidada que utiliza y genera evidencia replicando aprendizajes en distintos países. Entonces, aunque es del Reino Unido e inició como un instituto del gobierno, ya se ha ido extendiendo hacia el uso de la evidencia y los aprendizajes para informar la formulación de políticas públicas. También tenemos The Evidence-Based Policymaking Act. Esto es una ley de los Estados Unidos del año 2019 que obliga a las agencias federales a generar planes de evaluación, compartir datos y utilizar evidencia en sus decisiones. Es más amplio el objeto, pero se los resumo en eso.
Y es bastante interesante y bastante importante porque esta ley también crea la Comisión de Formulación de Políticas basada en evidencia para formalizar el uso de aprendizaje en la formulación de estas políticas. Esto es otro buen ejemplo de institucionalizar lecciones aprendidas. También tenemos el Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. Este ministerio desde el año 2011 ha formalizado el aprendizaje a través de las evaluaciones. Vimos que las evaluaciones son una fuente de aprendizaje. Entonces, ya se exige que para tomar decisiones informadas sobre nuevos programas hay que realizar una evaluación ex ante para garantizar que van a ser programas efectivos, transparentes, retroalimentados, evaluaciones ex post para, obviamente, evaluar los resultados, el impacto del programa y extraer las lecciones aprendidas. Y la integración para que tanto la evaluación ex ante como la evaluación ex post, al integrarse en un ciclo de mejora continua, permita que esta información que se genera de las evaluaciones sirva de referente e informe la formulación de nuevas intervenciones. Entonces, esto también es un buen ejemplo. El otro ejemplo que les menciono es el JPAL o Poverty Action Lab, que es más bien como un centro de investigación académica que tiene un enfoque innovador en utilizar lo que se llaman las evaluaciones aleatorizadas y que hasta el momento ha realizado más de 700 evaluaciones en diferentes países sobre educación, salud, empleo, gobernanza. Tiene sedes en África, Asia, América Latina, y las lecciones aprendidas no se quedan en documentos, sino que ellos tienen una página y un repositorio donde esas evaluaciones pueden estar accesibles, sus casos de éxito también y las buenas prácticas que que ellos han podido recopilar. Entonces, ellos tienen el Policy Outreach, que es un área que traduce la evidencia y las lecciones aprendidas en recomendaciones concretas para los tomadores de decisiones. Y aquí también pongo a la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas, que con las acciones que implementa, como estas capacitaciones, pero también otras muy buenas iniciativas que sabemos que la red está realizando, sirve como ejemplo de la importancia de a través de datos, evidencia y mejora en la formulación de políticas públicas, pues se puede institucionalizar y promover el aprendizaje. Sí, acá hago un paréntesis, Giuliani, y Bien. comentarles a todos los presentes que la red está desarrollando el portal de datos abiertos locales de América Latina. ¿Sí? Es un portal que va a servir de apoyo para los gobiernos, para las universidades, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Así que bueno, pronto tendrán noticias de ese portal. Excelente. Y al igual que los que mostramos en pantalla, van a poder acceder también para que conozcan estas evaluaciones y lecciones aprendidas que recopilan cada uno. Entonces, finalmente, las lecciones aprendidas son el puente entre la experiencia y la mejora continua. Y esa mejora continua es lo que convierte nuestras acciones en cambios sociales sostenibles. Definitivamente, generar aprendizaje es sumamente importante. No basta con generarlo, hay que compartirlo. Y al compartirlo, reusarlo, diseminarlo, lo que promovemos es sostener un ciclo de mejora continua, no pensando en que nos vean bien como gobiernos y como instituciones, sino en que esa mejora es lo que se traduce en el impacto que nosotros queremos lograr en nuestras poblaciones y que esos impactos sean sostenibles. Así que yo les agradezco mucho por la atención proporcionada en este breve encuentro. Ahí les dejo mi correo, también mi LinkedIn si escanean el código QR. Cualquier cosa, yo estoy muy a la orden para cualquier otro apoyo, intervención, iniciativa de consulta que ustedes requieran. Y ahora entonces pasamos a cualquier comentario, aporte que ustedes quieran tener. Este es el espacio, pregunta, etcétera. Vamos a ver.
Ahí tenías una pregunta, pero creo que la respondiste cuando hablaste de JPAL. ¿Existe alguna fuente externa abierta al público general, dice a las instituciones o organizaciones no gubernamentales, donde se puedan consultar estas lecciones aprendidas? Sí, correcto. Ahí cuando mencionaba los diferentes portales, iniciativas, también aquí hay uno que no lo puse, pero ya se los menciono también, que incluso lo tengo aquí abierto en el navegador, que se llama The Living Library, que es también una base de datos con hallazgos y conocimiento accionable en la intersección de tecnología, innovación y gobernanza, que también de alguna forma recopila esos aprendizajes y experiencias y que se puede utilizar, sobre todo para ver estudios de caso, de cosas que han funcionado en esos aspectos que acabo de mencionar. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario o aporte que quieran realizar a la sesión. Si no es porque entendieron todo, pero bueno, aquí me reitero yo a su orden y te paso la palabra, Dani. Bien, bueno, no hay ninguna pregunta. Estuvo excelente, Julián, y tu presentación. Muchísimas gracias por participar de estos espacios de gestión de conocimiento justamente promovidos eh, por nuestra red. Así que bueno, nada, sin más, decirles que seguimos con actividades en el marco de nuestro segundo aniversario hasta el 26 de septiembre. El día viernes tenemos una charla va a ser virtual, un taller virtual con Social Lab de Uruguay sobre proyectos sostenibles. El lunes 22 tenemos otro taller virtual sobre prospectiva, ¿sí? Junto a la organización Anticiparse y a la UPATECO, que es la Universidad Provincial de Salta de acá de Argentina. Vamos a tener un webinar en el marco del programa Prospectiva y Políticas Públicas que tenemos nosotros, y el 26, junto al DNP de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, y con los colegas del capítulo Uruguay de la red, vamos a realizar un webinar sobre gestión de riesgo de desastres. Así que tenemos una agenda cargada en el marco de nuestro segundo cumpleaños. Así que bueno, nos despedimos, hasta acá llegamos y muchas gracias por haber participado. Muchas gracias, hasta luego. Dios les Adiós. bendiga. Gracias. Una consulta del material, ¿lo van a compartir? La grabación sí la vamos a subir al canal de YouTube de la red. Perfecto. Gracias. De nada.